haciendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, y así no lo hicieres, Dios te da. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Se las paga. No le debemos nada a nadie, ellos lo deben a nosotros, les pagamos toda la vida, que empiecen a pagar esto. ¡Soy yo nunca, carajo! ¡Lo arreglamos jamás! Dos, Argentina va a crecer. Están llevando toda la guita del país afuera. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Esto me movilizó porque nos están matando de hambre. ¡Caballo! ¡Devolveme la plata! ¡Criminal! La represión que está sufriendo el pueblo. A esto llama democracia. Estos políticos ineptos. Ah, conmigo un peso, un dólar. Tras 10 años de gobierno de Carlos Menem, la alianza conformada mayoritariamente por la conjunción de fuerzas de la UCR y el FREPASO alcanzó el 48,37% de los votos en las elecciones presidenciales de octubre de 1999. Todos los argentinos quieren vivir un tiempo mejor. La llegada de la Alianza al gobierno en el 99 significó una gran esperanza de cambio que lamentablemente en los hechos no se produjo. Esa ola de esperanza frente a lo que había sido la década menemista, a la cual se la consideraba como el compendio de los males que no debían repetirse. En aquel momento la gente votaba por la continuidad, porque la convertibilidad había terminado con la inflación, que había sido el gran tema de los años 80, ¿no es cierto? Pero con cambios en lo político, con cambios en lo institucional. Yo diría que si le pongo una palabra, significó la renovación. Fue un fenómeno de ventilación de la política, una fuerte esperanza, una muy fuerte esperanza. De ahí también la fuerte frustración cuando nos fue mal. Se venía de una época de menemismo, la verdad que con una política que había generado mucha pobreza en la Argentina. El nuevo gobierno implicaba la alternancia en el sistema político y tenía que afrontar una situación muy compleja, porque habíamos sufrido el impacto de tres grandes crisis internacionales. En primer término, la crisis asiática, en segundo lugar, la crisis rusa, y como consecuencia de la crisis asiática y rusa se cayó Brasil y produjo una brutal devaluación. El peor golpe llegó con la devaluación del real brasileño a principios de año. Las exportaciones de Argentina han caído de forma brutal, ya que un tercio de estas tienen como destino Brasil. La situación económica de la Argentina cuando asume de la Rúa era compleja y con una suerte de una olla a presión. La situación económica era deplorable, era muy mala. Argentina venía teniendo una recesión durante los 2 años del gobierno de Menem bastante notable. Lo que había hecho Cavallo era un desastre. Cavallo debe haber sido de los ministros más nefastos que tuvo la Argentina. Vendió todo y dejó mayor deuda. Pero no había todavía, ni en De la Rúa, ni en Duhalde, la capacidad de asumir que había que salir de la convertibilidad. La ideología del 1 a 1 era tan sólida
que no se animaban a dar ese paso. La convertibilidad sirvió para frenar la inflación en la Argentina. Pero había significado un corset para la posibilidad del desarrollo y el crecimiento económico. Pero a la economía le puso un corset impresionante y una irrealidad. Es decir, esto de un peso, un dólar era una irrealidad que la veían todos menos nosotros acá adentro. Estábamos frente a una tormenta perfecta, frente a la cual yo creo en la campaña electoral el presidente electo no había puntualizado con precisión la gravedad que esa situación tenía. Yo recuerdo bien porque en abril del año 99 yo integraba el staff de campaña y fui separado y expulsado del staff justamente por mencionar la gravedad de la situación que íbamos a enfrentar y la necesidad de un mandato para enfrentarlo. No hay una conciencia de poder, ni de la Rúa, ni Chacho, viejos políticos, podían ser capaces de conducir una realidad compleja y con un final de estallido que se acercaba. Cuando asume de la Rúa, ya la crisis en Argentina estaba instalada. La situación económica de la Argentina era bajos precios internacionales, un altísimo endeudamiento y un déficit fiscal que estaba en el orden de los 12.000 millones de dólares. El impuestazo de Machinea lo que hace es abortar esas expectativas favorables y entonces la situación económica cuando asume la Rúa no era buena, pero era mejorable, pero las medidas que tomaron desde un primer momento en el gobierno de la Rúa lo que hicieron fue abortar las expectativas de crecimiento. Una de las primeras necesidades del gobierno de la Alianza era la implementación de una reforma laboral. Con la mayoría del bloque oficialista, la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados. El proyecto pasó al Senado, donde el oficialismo necesitaba el apoyo de los integrantes del justicialismo. La reforma laboral forma parte de ese conjunto de leyes que vino empujando el modelo de ajuste neoliberal. Se impulsó básicamente para darle el gusto al FMI. Démosle al fondo todo lo que nos pida, porque es nuestro prestamista de última instancia y lo último que vamos a hacer es dejar de pagar la deuda externa. La reforma laboral fue una idea gestada por el propio del derruismo como una suerte de romper una estructura de poder del peronismo. De la Rúa y Chacho tienen como una idea muy radical y muy progre de que en el sindicalismo está la parte que hay que dominar. El 29 de marzo de 2000, el líder de los camioneros, Hugo Moyano, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que tenía la Banelco para convencer a los senadores de que aprobaran la reforma laboral. El escándalo del Senado significó el primer paso hacia la destrucción de la Alianza y del gobierno de Fernando de la Rúa. Fue un golpe durísimo para la Alianza porque afectó directamente su credibilidad. Este gobierno de la Rúa y Álvarez, que había venido para luchar esencialmente contra la corrupción, terminaba comprando senadores en el Senado de la Nación con la tarjeta Banelco para que votaran una nueva ley de flexibilización laboral. Finalmente, el 26 de abril de 2000, el Senado aprobó la Ley de Reforma Laboral. El 25 de junio, el periodista Joaquín Morales Solá desliza en su columna del diario La Nación la supuesta existencia de prebendas y favores personales para la aprobación de la reforma. El escándalo continuaba. Más allá del hecho de corrupción en sí, fue un golpe a la credibilidad política de un gobierno, que no es poco. El gobierno de la Alianza hasta ese momento se defendía muy bien simplemente con el planteo de austeridad y transparencia. Sus banderas eran, bueno, tenemos un equipo que es muy austero, que es muy transparente. Y que aparezca esta bomba de la sospecha, de la posibilidad de un episodio de las características de la gravedad institucional que se denunciaba, le quitaba credibilidad en un aspecto donde la Alianza había sido vanguardia para bien. El escándalo del Senado fue demasiado grande para la limitación intelectual y política de De la Rúa y de Chacho. El 23 de agosto, el vicepresidente Álvarez hace su propia denuncia por la causa en los tribunales. Es muy, muy importante que el tema lo tome la justicia y que la justicia llame a los principales actores de este tema, a los protagonistas, e inicie la investigación y luego sea la propia justicia la que defina cuál es la situación
real. Y el papel de Chacho Álvarez en el Senado es muy triste, porque lo que hace Chacho al asumir su rol es sumarse a la historia de denunciar, no de conducir. Pero a raíz de eso él toma una distancia, porque cuando ve que algo pasó en el Senado, que hubo dinero en el Senado, él no lo iba a admitir, ni aun cuando fuera su propio gobierno, porque Chacho en eso sí era inflexible. Él políticamente podía decir, bueno, a ver, en esto no estoy tan de acuerdo, lo acompañamos, lo defendemos, pero un hecho de corrupción salió, lo cuestionó, lo potenció, porque al vicepresidente no era cualquiera, era de adentro, no era de la oposición, y entonces instaló en la sociedad, en los medios, en todo el mundo, el escándalo de las coimas. Chacho Álvarez tendría que haberse subido realmente al caballo en ese momento, haber pedido un cambio de rumbo en serio, haber convocado a la ciudadanía que lo votó y que tuvo esas esperanzas del 99, haberlas convocado a la Plaza del Congreso. Él había llegado hasta ahí con un discurso de denuncia y de plantearse frente a los demás. Cuando le toca contener el conflicto, se va. Bueno, yo creo que jugó un papel de denunciante, digamos, denunciante político, no necesariamente denunciante jurídico, y esto evidentemente creó una crisis política que termina con su salida al gobierno, autodefinida por él. Luego de 10 meses de gobierno y en medio de la crisis del Senado, De la Rúa dispone una drástica modificación en su gabinete. El cuestionado Alberto Flammarique permanece en el gobierno como secretario general de la presidencia. El cambio de gabinete de la Rúa era una necesidad política para de la Rúa, pero una necesidad sacándolo a Flammarique, que era el que estaba en el centro de la tormenta por el escándalo del Senado. Significó, antes que nada, una señal política muy fuerte a Chacho Álvarez y el sector del FREPASO que lo acompañaba, en cuanto a decir que el planteo de abandonar el gobierno por parte de Chacho Álvarez era rápidamente cubierto por algunos de los que habían sido las personas de mayor confianza del propio entorno de Chacho Álvarez. De la Rúa quiso decir, el presidente soy yo mando y lo banco a Flammarique. Los cambios de gabinete de la Rúa siempre no tendieron hacia la calidad, sino hacia encerrarse en los más fieles, y bueno, es una receta que no le dio resultado. Ellos hicieron un balance equivocadísimo. Dijeron, Chacho Álvarez no va a renunciar por esto. Vamos a ratificar a Flammarique. Y si renuncia, la sociedad se lo va a facturar. Y además terminó siendo o un premio o una negación de lo que supuestamente había ocurrido en el Senado. El ministro de Trabajo, que supuestamente es quien había llevado o quien había dado la orden de enviar las coimas a los senadores, es premiado y en lugar de ministro de Trabajo es nombrado secretario general de la presidencia. Y pasa a ser una ratificación de la Rúa, ratificarlo a Flammarique frente a Chacho Álvarez. Es decir, pone una bomba neutrónica dentro del gobierno. Un día después se produce un hecho que aceleraría el epílogo de esta historia. El vicepresidente Carlos Álvarez renunciaba a su cargo. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. El papel de Chacho Álvarez en ese momento creo que fue la especulación más que nada de producir un episodio político muy fuertemente popular. Algunos hasta llegaban a fantasear con que pudiera ser un nuevo 17 de octubre. Y me parece que los cálculos salieron mal. Parece paradójico y a la vez resulta cada vez más chocante. Cuanto más avanza la pobreza, la desocupación, el escepticismo y la apatía, desde no pocos lugares se responde con dinero negro, compra y venta de leyes, más pragmatismo y más protagonismo. Cuando Álvarez renunció, el presidente no lo podía creer.
no había sido hablado, fue avisado por teléfono. Yo me enteré ese mismo día por teléfono también. E incluso el presidente lo llamó para pedirle que desistiera. Alfonsín primero me llamó a mí para pedirme si él podía hacer algo para interceder. Bueno, yo se lo comuniqué a Álvarez, a Chacho Álvarez, y me dijo que no. La renuncia de Chacho Álvarez significó para el gobierno de De la Rúa un gesto de impotencia, un gesto de debilidad. Para Chacho, la verdad que en su historia política es una mancha inexplicable. Significa también la decisión de un hombre que después de denunciar todo lo que denunció y que su presidente no le diera la mano en ninguna de sus decisiones, incluso con el nombramiento de Flamarique como máximo ejemplo, ¿qué otra cosa podía hacer que irse? Tomó una decisión, a mi criterio, en ese momento, y después sigo pensando lo mismo, que si él creía que había que separarse por los motivos que fuera, había que discutirlo dentro del partido Frepaso, y si eventualmente se decidía salir, debíamos salir como partido. Confundió su cargo de vicepresidente, que fue elegido por el voto popular, con la nominación de un ministro. En rigor, es una renuncia que jamás se puede hacer a un cargo electivo. Nunca entendí la abrupta salida de Chacho Álvarez del gobierno, que hería de muerte a la alianza, porque en realidad le quitaba uno de los componentes esenciales a ese cuerpo que se había formado para otro fin. Me parece que la lucha había que darla desde adentro. El papel de Chacho Álvarez renunciando a la vicepresidencia de la República fue determinante para dar el primer indicio de debilidad del gobierno. Significó el fraccionamiento de la coalición que lo sostenía. El principio del fin de la Rúa empieza con la renuncia de Chacho Álvarez, porque esto le quitó credibilidad política. Lo que se produjo fue una implosión en la alianza. Determinados legisladores se fueron del bloque oficial. El gobierno quedó con una pata menos, ¿no? Las esperanzas de la gente en la alianza quedó totalmente fumada porque se iba el líder político que más entusiasmaba, en el cual la gente más confiaba, y incluso muchísimos radicales confiaban, no era solo una cuestión del Frepaso. Y entonces significó una profunda debilidad política y diría el fin en los hechos de la alianza.